estimados amigos, espero que se encuentren todos muy bien. Para iniciar, en primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Ciencias de la Educación de la provincia de La Rioja, nuevamente con su convocatoria, y será un placer para mí compartir algunas reflexiones en este nuevo contexto mundial de la pandemia. Hablaremos algunos aspectos referidos a la inteligencia emocional y de cómo repercute hoy, dadas las circunstancias que acontecen. La inteligencia emocional requiere un abordaje reflexivo en todos los ámbitos en que se desarrollan y se relacionan las personas. Es sin duda la habilidad de la que derivan comportamientos, pensamientos, decisiones, resultados y aprendizajes. Asumir como necesaria la educación emocional en la actualidad y dadas las circunstancias ante la pandemia, constituyen cimientos para la creación de competencias sociales para la vida. Hoy en el mundo, la educación ha puesto las mismas cartas sobre la mesa. Reclama interpelar y avisorar nuevas estrategias y, ¿por qué no?, el resurgimiento de un nuevo paradigma. ¿Cómo autorregular las emociones para la toma de decisiones? ¿Y qué estrategias potencian los procesos de enseñanza-aprendizaje para la vida social que hoy nos demanda? Continuamente hemos leído y estudiado los que proponen muchos teóricos, como Gardner, que describe la inteligencia emocional como la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Atender y desarrollar la inteligencia emocional representa un pilar fundamental para las propuestas pedagógicas de hoy en día. Es necesario saber el por qué, el para qué gestionarla y qué herramientas pueden contribuir. Los objetivos planteados para este encuentro es poder desarrollar un modelo de observador, de observación y gestión emocional que permita potenciar a educadores en su rol, pero por sobre todo en su propio desarrollo personal. Conocer los mecanismos psicofísicos de las emociones y su impacto en el clima y efectividad dentro de un contexto organizacional. Ver cómo interactúan cuerpo, cerebro y emoción. Conocer y comprender los vínculos entre la emoción, la corporalidad, la interpretación, la percepción y la acción. Y algunas técnicas o sugerencias para el aula, veremos al final de este encuentro. Sabemos que el aprendizaje humano es tributario de nuestras competencias. Esto quiere decir que una de las competencias claves que requiere promover aspectos sociovinculares que sustentan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje son las competencias conversacionales. Cada persona que instruye, educa y enseña a otra persona lo hace a través del lenguaje. La capacidad de escucha propia de lo que nos conversamos y de lo que conversamos con nuestros estudiantes y otras personas en general es fundamental. Sostenemos que tanto nuestras acciones como nuestras interpretaciones sobre el acontecer requieren ser evaluados en función de resultados alcanzados. Pero más que eso, en lo que sentimos al alcanzarlos o al transitar esta brecha. Ellos condicionan la calidad de vida
y se mide por el sentido en que logramos al conferir. Constituye sin duda un aprender a aprender, no solo a construir conocimientos a partir de aprendizajes y experiencias vitales, sino también a gestionar estados emocionales que repercuten en dichas experiencias. Cada vez que actuamos y accionamos, lo hacemos acompañado de una determinada emocionalidad. Esta emocionalidad afecta nuestro nivel de desempeño, comportamientos, incluso en estados de salud. Hoy en el mundo se analizan aspectos de los sistemas educativos, las metodologías, las estrategias, la continuidad pedagógica, la complejidad de los contenidos, los recursos utilizados para dar cumplimiento a los objetivos planteados. En el marco de una emergencia sanitaria prioritaria, los fines educativos y el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades demandan reflexión y análisis, no en su génesis, pero sí en los modos posibles de garantizarlos. Nos obliga a repensar y a resignificar cómo todos los aspectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son recibidos por los estudiantes. En la educación inicial y primaria, e incluso en los primeros años de la educación secundaria, mediados por las familias, y en todos los niveles condicionados por los recursos, tanto de los estudiantes como de los docentes en general. Durante el confinamiento, el trabajo docente ha sido de constante desafío e innovación, de compromiso, de una gran responsabilidad, en condiciones que no todos se encontraron preparados, pero que supieron enfrentar y ponerse en acción ante los cambios que requería la situación. Ante situaciones nuevas, como la incertidumbre que se transita, las emociones condicionan estados no solo de salud, sino también de aprendizajes, desarrollo laboral y otros. Si hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje, se han desarrollado en diversas formas para poder lograr una comunicación tal vez sincrónica y una enseñanza asincrónica o en combinatoria. De acuerdo a esto, se ha distanciado el vínculo con los estudiantes, incluso entre los equipos institucionales. La tarea se ha circunscrito a poder organizar y acercar propuestas pedagógicas a los estudiantes. Las relaciones interpersonales se han visto resentidas ante la no presencialidad, produciendo estados de estrés, ansiedad, miedo, enojo, una despreocupación o desmotivación. Estas nuevas percepciones ante lo desconocido o ante este vínculo invisible, sumado a la sobreinformación mal gestionada por cada uno, de una realidad de transiciones veloces e intermitentes, hacen surgir emociones que afectan comportamientos, relaciones y la salud misma. Señala el doctor José Luis Bonet que una persona con predominio de emociones negativas produce alteraciones en las funciones inmunes. Se inicia con un estado con características de un duelo, una pérdida, sobre todo en los adolescentes. Se vio afectado su sistema social, cultural y escolar, la libertad en términos de confinamiento obligatorio y también con características de depresión. No hay duda que las emociones han jugado un papel esencial en la supervivencia y en la adaptación de la especie humana. La capacidad de las personas de experimentar emociones positivas o negativas tienen una perspectiva evolutiva
y la presencia de sentimientos diseñados para influir en el comportamiento, reflejándose en la interacción fisiológica e inmunológica. Las emociones negativas influyen en la salud. El estrés, las preocupaciones, la ira, la hostilidad, la depresión, las sensaciones de duelo, el aislamiento, entre otras. Por otro lado, los estudios realizados han demostrado que las emociones positivas están asociadas a una mejor función inmune. Una emoción es un estado psicobiológico que influye o incluye un afecto o un sentimiento, sus pensamientos característicos y una variedad de tendencias a actuar. Son impulsos para afrontar la vida. Señala el mismo doctor Juan José Bonet que si bien no hay un consenso generalizado, actualmente se consideran que existen las emociones básicas o primarias y emociones secundarias. Emociones básicas basadas en la observación de las expresiones faciales, por ejemplo el temor, el placer, la felicidad y la tristeza, son reconocidas por todo el mundo, incluso por los pueblos prealfabetizados. Las emociones son respuestas transitorias, fisiológicas, cognitivas y conductuales que constituyen soluciones adaptativas para la supervivencia. Los sentimientos, por su parte, sería el componente consciente. Se considera que las emociones cumplen otras funciones también, tanto a nivel inter como intraindividual. A nivel interindividual, tienen la capacidad de informar a otros acerca de los estados internos de cada uno. Este intercambio de información es esencial para las relaciones humanas, un factor crucial de bienestar social y psicológico. A nivel individual, son como un marcador o un indicador somático. Genera una especie de conocimiento del estado interno. Es un factor motivacional crítico que influye en la toma de decisiones, y en otras funciones. En los estados emocionales tenemos que considerar también la experiencia subjetiva, lo que experimenta el sujeto. Algunos autores consideran esto como el sistema motor emocional. También podemos nombrar las teorías cognitivas, que nos dicen que las emociones y sentimientos dependen de los pensamientos y no de los hechos objetivos de la realidad. Es decir, sentimos lo que pensamos y lo que interpretamos a partir de un hecho. No es el hecho en sí mismo, sino nuestra interpretación lo que genera la emoción, por ejemplo, el miedo. Es importante considerar que las emociones, para que cumplan su función adaptativa, deben reunir ciertas características de adecuación. Deben tener ciertas condiciones, entre ellas una incidencia justa en el momento oportuno, en forma adecuada, con un contenido pertinente y una intensidad conveniente. Por lo tanto, necesitan un proceso de regulación o modulación que preserve el rol adaptativo de la misma. Muchas veces tenemos emociones ante distintas situaciones y podemos comprobar que al contar la situación a otras personas le generan otro tipo de emoción. Es decir, a veces con la intensidad que lo vive una persona no se condice con la gravedad del hecho en sí. Por eso regularlas e identificarlas es una tarea fundamental. El tema de la regulación emocional es un tema central en este momento, debido a que una regulación emocional adecuada es considerada como un factor
crucial en el bienestar de la persona. La regulación emocional y el bienestar son conceptos amplios que se puede ver desde diferentes ángulos y en diferentes niveles de análisis. Podemos verlos desde un nivel micro en relación a las neuronas y cómo repercute en ciertas áreas del cerebro, o a un nivel macro que implica la conducta manifiesta de las personas en la interacción social con otros. Por ejemplo, un intercambio emocional, experiencias y expresiones que operan en forma satisfactoria en el contexto de las redes sociales propias y en el de la sociedad en general. Hablamos entonces de estados emocionales cuando hacemos referencia a la palabra de estados como a momentos no permanentes, modificables, dependiendo de la situación actual o que se le presente a la persona. Habitualmente, las circunstancias que provocan emociones positivas, aquellas que brindan un bienestar saludable, se producen en condiciones en las cuales existe una percepción de seguridad y confianza. En estas condiciones y circunstancias, es importante aprender a reconocer y aprovechar las oportunidades que se ofrecen en los momentos de seguridad, saciedad y calma. En esos momentos de predominio de emociones positivas, como jugar, explorar, disfrutar, con la finalidad tal vez de promover el descubrimiento de ideas nuevas y creativas y acciones que a su vez ampliarán los recursos personales, intelectuales y sociales del individuo. Abordaremos entonces estos conceptos en relación al ámbito escolar. La escuela fue siempre el dominio de la razón. Lo que uno sentía, la emoción que traía, había que dejarla en casa. Pero lo cierto es que no se queda en casa, que están presentes en todo momento, en toda nuestra escolaridad e impactan en el aprendizaje. Las emociones de los estudiantes, de los docentes, de todos los actores, generan innumerables matices y estados de ánimos diversos. Son muchos los fundamentos que tiene la educación emocional, las aportaciones de la psicología humanística con sus teóricos representantes como Roger o Maslow, otros, los movimientos de renovación pedagógica que proponen una educación integral donde la afectividad tiene un gran papel. Para el desarrollo entonces de la educación emocional se requiere la construcción de climas de confianza para el trabajo conjunto, abriendo espacios de reflexión, de escucha activa, de celebración sobre situaciones o logros obtenidos. Un espacio para la conexión emocional donde la simetría como persona conviva en armonía con la asimetría planteada desde el rol o función del docente y del estudiante. Estimados colegas, es necesario y apremiante la preparación de los equipos supervisivos, directores y docentes, al igual que las familias, el brindar espacios y herramientas para la creación de contextos seguros, para el desarrollo de habilidades en la gestión emocional, tanto en la educación a distancia como la educación presencial o semipresencial. La formación integral de los estudiantes no es tarea sencilla, pero sí necesaria para el pleno bienestar de una sociedad. En este momento
se marca un antes y un después en la educación, en las trayectorias escolares, en la formación profesional, en la vida familiar y personal. En este camino esperanzador hay nuevos rumbos, donde la dimensión emocional se va legitimando y afianzando. Es necesario trabajar las reformas sistemáticas en los ámbitos educativos y sociales, favorecer un desarrollo socioemocional adecuado para lograr fortalecer la motivación para aprender, así también como el bienestar general y laboral. Las emociones son un puente entre el mundo interno y el afuera, y viceversa, y siempre están referidas a lo que somos, lo que hacemos, a lo que aprendemos y pensamos. Ellas nos definen, ya que no hay acción humana sin una emoción que la respalde. Hoy, las neurociencias nos informan que el cerebro es responsable central de lo que sentimos y aprendemos. Pensar y aprender no están separados de la emoción. Por el contrario, para poder aprender se involucran estados emocionales profundos con situaciones reales que permitan vivir y experimentar actividades significativas emocionalmente, en comunicación e intercambio con los pensamientos y experiencias con otros. El aprendizaje se favorece en entornos libres de amenaza, de intimidación o de miedo. Los estudios señalan que las emociones se pueden clasificar en 6 emociones principales, ya que vienen inscritas genéticamente, como el enojo, la tristeza, el placer, el miedo, el disgusto, importantes para la supervivencia individual y situaciones de protección ante un peligro real o posible. Las emociones secundarias son prosociales y están influidas por la cultura y el entorno. Existen porque hay una socialización e interacción con otros, como la empatía, la compasión, la vergüenza, la culpa, el orgullo, el reconocimiento, la confianza. Estas comienzan a manifestarse alrededor de los 2 años y se desarrollan durante toda la vida. Las emociones sociales se relacionan con lo que sentimos acerca de otros, y dado que se aprende, es que la escuela puede enseñarlas. Luego están las emociones mixtas, como la inseguridad, la frustración, la soledad, la angustia, la humillación, el remordimiento. Estas emociones surgen ante la apreciación personal de situaciones o estímulos determinados y disparadores que invaden el cuerpo y lo ponen en acción. Un ejemplo más común en este momento es la ansiedad. Aquellos que se encuentren fortalecidos en la identificación de las mismas pueden entrar en calma y estar menos expuestos a conductas agresivas o que atenten contra su salud. Aquellos que desarrollen mayores habilidades para resolver problemas interpersonales con sus pares son menos propensos a incurrir en conductas impulsivas agresivas. Por eso la importancia de las competencias conversacionales, en cómo se gestionen esas relaciones y se resuelvan, es como genera este autoconcepto de la persona. Además de elevar su rendimiento escolar, genera mayores compromisos tanto en su tarea escolar como en sus propios proyectos. Algunas sugerencias para la gestión de emociones en relación a los estudiantes son poder colaborar, ayudar y enseñar en identificar y responder a las conductas positivas
involucrar a los estudiantes en el establecimiento de reglas, metas o proyectos comunes. El uso de técnicas proyectivas, proyectarse en un futuro, proyectarse en un proyecto, tener objetivos claros y realizables, brindar actitudes con actitudes respetuosas la corrección de sus trabajos, encontrar oportunidades para construir sobre el error o sobre la dificultad, dar razones valederas al esfuerzo, solicitar cosas que sabemos que se pueden cumplir, ofrecer distintos tipos de ayuda, desarrollando conversaciones generativas de contextos de confianza y soluciones variables y posibles. Identificar emociones, la observación e indagación respetuosa sobre un comportamiento o una respuesta, ponerle el nombre, exteriorizarlas para promover comportamientos superadores de estados emocionales, angustiantes o irritables. Antes de emprender la tarea, identificar los posibles obstáculos y soluciones, anticiparse, celebrar el cumplimiento de las tareas cumplidas o las metas. Una pequeña guía que se puede realizar ante situaciones que pueden ser detectadas como perjudiciales y que puedan evidenciarse comportamientos en relación a distintas emociones negativas. Es primero, por ejemplo, reconocer e identificar el comportamiento no saludable. Segundo, identificar la emoción por sus características y ponerle el nombre. Si es enojo, si es tristeza, si es miedo. Tercero, reflexionar si se manifiesta con la intensidad adecuada en relación a la situación. Cuarto, promover preguntas reflexivas que generen un espacio de confianza y seguridad para superar esa emoción, brindando posibilidades resolutivas. Quinto, celebrar la superación o darle tiempo. ¿Qué recursos se pueden utilizar en relación a las actividades pedagógicas? Bueno, es innumerable la cantidad de recursos que se han creado a través de la web o de cómo los docentes han apropiado sus propuestas a las situaciones particulares que se han presentado, ya sea con stickers, tarjetas, imágenes, la selección de canciones que tengan un trasfondo en el trabajo de la emoción. Lo importante es poder identificarla, darle nombre, sacarla del cuerpo y trabajarla desde la afuera y dar a conocer a la persona o a uno mismo cuál es nuestro proceso. Para ir cerrando, debemos recordar el valor de las personas, de las vivencias, de los momentos compartidos, de crear y recrear nuestra historia, del valor que tiene la libertad, la singularidad de las personas, la heterogeneidad que se va a hacer presente en determinado día en las aulas, la importancia de la esperanza, proyectarnos hacia relaciones positivas, en las formas de comunicar, de generar miradas hacia objetivos. Sabemos que todas las emociones primarias ya vienen dadas al respecto por las manifestaciones que cada persona pueda hacer de ella. Deben ser vistas con otros ojos, no solo observando cómo es determinada persona o estudiante o grupo, sino también cómo soy yo como educador comprendiendo a este grupo, a esta persona o a este estudiante. Estimados colegas, es tiempo de prepararnos personal y profesionalmente para un escenario nuevo que ya estamos en él, distinto, pero que con el conocimiento y con las herramientas necesarias podremos, como siempre, transformar y evolucionar en la educación personal
social y escolar. Muchísimas gracias.